Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 22 de diciembre del año 2017 y quiero formular algunos comentarios sobre la Ley de Seguridad Interior que fue publicada el día de ayer, jueves 21 de diciembre de este año, y que entra en vigor exactamente el día de hoy. El artículo primero transitorio dice que la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como esta ley se publicó el día de ayer, hoy ya está vigente en México la Ley de Seguridad Interior. Quiero comentarles que desde mi muy personal perspectiva, esta Ley de Seguridad Interior es una ley que no va a tener aplicación inmediata. No va a tener aplicación inmediata. Esta ley tardará algunos 2 o 3 años en aplicarse. Esta ley, a lo mejor me equivoco, pero puede que no, por eso lo quiero expresar ahora. Esta ley no la va a aplicar el presidente Enrique Peña Nieto. Esta ley le tocará aplicarla con contundencia, con firmeza, en contra del pueblo mexicano, a Andrés Manuel López Obrador, si es que gana las elecciones, lo que todo parece indicar que va a lograr. Parece ser que nuestro próximo presidente de la República será Andrés Manuel López Obrador y a él le tocará aplicar esta ley en contra de los millones de mexicanos que hoy, ingenuamente esperanzados en él, piensan votar supuestamente por un cambio de régimen, que sí va a haber un cambio de régimen, pero no para mejorar, sino para empeorar. Bien, ¿por qué pienso que no se va a aplicar de inmediato? Porque esta ley va dirigida en contra de los millones de mexicanos que tienen bienes y dinero en México. Recordemos que desde el año 2004 se empezaron a establecer mecanismos para que la autoridad fiscal detecte a las personas que lavan dinero, entendiendo por lavado de dinero el usar dinero que no se declara fiscalmente. Hoy en día la autoridad, ya en 2017, tiene información de todos nosotros, basta y sobra con que teclee nuestra CURP en su plataforma tecnológica para que automáticamente sepa si estamos inscritos o no, qué actividad tenemos, si presentamos declaración o no presentamos, cuánto declaramos, cuánto pagamos, cuántos vuelos en avión hicimos en el año, qué propiedades tenemos, qué construcciones hicimos, qué tarjetas de crédito manejamos, cuántas cuentas bancarias tenemos, qué inversiones tenemos. En el registro público de la propiedad conoce toda nuestra información, sabe si soy socio o no de cierta empresa, sabe si soy representante legal, conoce absolutamente todo lo de nosotros y, bueno, conoce que la mayoría de mexicanos, desafortunadamente, por desconocimiento, ¿verdad? Pues tenemos una situación de alta vulnerabilidad en donde fácilmente la autoridad nos puede determinar discrepancia fiscal o puede denunciarnos por lavado de dinero. Todavía, aunque ya tienen toda la información, falta instrumentar todavía algunas cosas, pero yo supongo que más o menos en 3 o 4 años empezaremos a ver en manera masiva cómo mexicanos que tienen propiedades las van a perder. Van a perder su casa, su avión, su helicóptero, sus empresas, sus cuentas bancarias, sus propiedades en general, algunos que no tengan para pagar o para que les decomisen bienes o paguen la reparación del daño, los van a meter a la cárcel. Por eso el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la mayoría de los casos el imputado, el acusado, entrará al lugar donde se le va a juzgar libre en su persona, totalmente libre, y se va a sentar dentro de la gente que asiste a ver la audiencia. En raras ocasiones, lean el Código Nacional de Procedimientos Penales, en raras ocasiones el imputado estará tras las rejas. En raras ocasiones, lo que nos da a entender que se van a procesar a muy pocos narcotraficantes, a muy pocos secuestradores, a muy pocos asesinos, a muy pocos violadores. La mayoría de procesados van a ser por delitos fiscales o por lavado de dinero, empresarios, comerciantes, sus familiares, profesionistas, gente bien, sus hijos, la muchacha de 20 años, la mamá de 65 años, el hermano de 42 años, gente decente, ¿verdad? Que no es peligrosa y que por eso una vez que tengan
garantizada la reparación del daño o se les hayan asegurado bienes para que se les decomisen posteriormente, podrán presentarse a los procesos libres en su persona, y esa va a ser la mayoría de procesos van a ser en esta índole. La reforma del sistema penal acusatorio no va contra narcotraficantes, secuestros, asesinatos, sino va contra los que lavan dinero y defraudan al fisco, que desafortunadamente son millones de mexicanos. Bien, cuando esto esté en operación y estemos viendo que mi compadre, mi hermano, mi primo, mi vecino, mi competidor, todos están perdiendo su patrimonio, sus casas, sus cuentas bancarias, que la situación económica está verdaderamente difícil por tanta pérdida, ¿verdad? Pueden en ese momento organizarse marchas, manifestaciones por parte de la gente pudiente, ¿verdad?, para oponerse y pedir que cese ese decomiso, ese embargo de bienes, etcétera, etcétera. Y en esas manifestaciones que pudieran ser pacíficas, pero si el gobierno introduce elementos infiltrados, ¿verdad?, y estos lesionan a una persona o rompen un cristal, por ese solo hecho, esa manifestación pacífica podrá ser calificada como terrorismo. Y los dirigentes de esa manifestación, que pudieran ser el presidente de Coparmex, el presidente de Canacintra, ¿verdad?, podrán ser acusados por terrorismo, nada más que agravada la pena, ¿verdad? Bien, vamos a leer el artículo 139 del Código Penal Federal, que entró en vigor el 15 de marzo del 2014, que establece claramente que se impondrá prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, a quien por cualquier otro medio violento, empujando, rompiendo, ¿verdad?, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios. Bienes: se rompió un cristal o se está impidiendo el tráfico en las carreteras, ya sean públicos o privados. El coche que se quemó era de un particular, no necesariamente tiene que ser patrulla, públicos o privados, que produzcan o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella. Si va a la manifestación y de pronto hay policías oponiendo hasta que continúe la manifestación y los empujamos y los agredimos, ya se están atentando en contra de la integridad física, emocional o la vida de los policías, y ya podría acusársenos de terrorismo, ¿verdad? Y siempre y cuando esa movilización sea para presionar a la autoridad, que ya no nos esté acusando de lavado de dinero o de discrepancia fiscal, u obligar a esta para que tome una determinación, que derogue la ley del lavado de dinero, que modifique las leyes fiscales. Todo eso puede ser acusado de terrorismo. Y las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad cuando además el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. Si nos vamos y rompemos un cristal de las oficinas del SAT, en Palacio Nacional lastimamos la puerta principal, en la Suprema Corte de Justicia hacemos algún pequeño destrozo en la puerta, el delito sería calificado y se aumentaría la pena en una mitad. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional. Se genera un daño o perjuicio si cerramos la circulación en las calles de la ciudad, si cerramos la circulación en las carreteras, sería un delito agravado, o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Se nos ocurre ir a hacer el plantón enfrente del SAT y no los dejamos salir. Ya los tenemos como rehén, el delito sería calificado y entonces en lugar de prisión de 15 a 40 años, la prisión sería de 22 años y medio a 60 años. O sea que los que dirijan esos movimientos van a poder estar en la cárcel el resto de su vida, y obviamente con estos castigos ejemplares, pues se pretende desalentar que sigan las manifestaciones en contra de la autoridad, quien podrá actuar con contundencia. Todo esto está analizado con detalle en el capítulo 16 de nuestro libro, La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco. Este libro es importante
que lo conociéramos todos los mexicanos, porque si lo conociéramos todos los mexicanos, sabríamos anticipadamente los peligros que nos acechan y podríamos tomar medidas preventivas que eviten que lleguemos al triste final que nos tienen preparados el capital mundial a través de nuestro gobierno, ¿verdad? Bien, pues la Ley de Seguridad Interior va en respaldo de esta legislación que está vigente desde el 2014. Esto ya está desde el 2014, sin embargo, no se aplicó, por ejemplo, en los desmanes del 2016, cuando el gasolinazo no se aplicó, no se acusó a nadie de terrorista, ¿verdad? Esto tampoco se va a aplicar de inmediato. Esto se va a dejar por nada más vigente, pero sin aplicarse, ¿verdad? Para aplicarlo en unos 3 o 4 años, ¿verdad? Ya ni nos acordamos de la ley de seguridad, ni siquiera sabemos que las manifestaciones con una sola violencia pequeña que se haga contra un bien o contra una persona ya es terrorismo, ¿verdad? En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda contundencia, aplicará esta normativa en contra de los mexicanos que estén perdiendo su patrimonio. Yo creo que si el próximo año hay desmanes, manifestaciones por gasolinazos, por cualquier cosa, véanlo ustedes. A lo mejor me equivoco, pero no creo equivocarme. Ni se va a aplicar lo del terrorismo, ni se va a aplicar la Ley de Seguridad Interior. Esto nos va a nosotros a hacer que nos olvidemos de estos ordenamientos legales, ¿verdad? Que estemos confiados de que la autoridad nada más aprueba leyes que no aplica. Pero en unos 4 años, 5 años, cuando estemos perdiendo nuestro patrimonio y los pudientes se opongan y salgan a la calle y quieran movilizarse, ahí sí se aplicará con contundencia, porque el capital mundial no va a perder los bienes de nosotros. Todo esto se ha instrumentado para que al final el capital mundial pueda, a precios insignificantes, apoderarse de todas las riquezas de los mexicanos, quienes las perderemos con decomisos, extinciones de dominio, embargos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ustedes podrían pensar que yo me preocupo únicamente por las personas que tienen dinero. ¿Quién da trabajo a los demás mexicanos? ¿Quién tiene empresas? ¿Quién genera fuentes de trabajo? Pues los que tienen dinero. ¿Sí está claro? Y si estos de la noche a la mañana pierden sus propiedades, sus riquezas, sus negocios, su dinero, ¿qué va a pasar con sus empresas? Pues que éstas necesariamente tendrán que cerrar. Y habrá millones de mexicanos que hoy tienen trabajo, que hoy tienen empleo, que en ese entonces también lo perderán. Por eso, como el gobierno prevé que va a haber manifestaciones verdaderamente de mucha gente, ¿verdad? Está, por un lado, calificando las manifestaciones cuando se golpea a una persona o se haga un daño en un bien como terrorismo, y está preparando esta Ley de Seguridad Interior que permite que entren en acción, respaldando a las autoridades ministeriales, el ejército y la armada. Que no, veamos lo que dice el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador fácilmente podrá considerar que una protesta social sí es una amenaza a la seguridad interior, simplemente manifestando que esa protesta social no se está realizando de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque incluso están cometiendo el delito de terrorismo, porque han lesionado a 2 policías y quemaron un coche, ¿verdad? Y lo mismo ocurrirá con las movilizaciones que tengan un motivo político electoral, ¿verdad?
con que metan infiltrados, que lastimen a ciertas personas o a ciertos aparadores, rompen cristales, ya con eso es terrorismo, ¿verdad? Y entonces se podrá decir que esa movilización político-electoral pues no se está realizando de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, claro que se trata de una amenaza a la seguridad interior, y entonces Andrés Manuel López Obrador podrá hacer la declaratoria de protección a la seguridad interior y aplicar esta ley. Ya sé que muchos de ustedes no van a creer en lo que yo les estoy comentando. Porque pues es humano eso de decir hasta no ver, no creer. Sin embargo, les quiero comentar que en el año de 2004, desde el año de 2004, nosotros empezamos a hablar del lavado de dinero, que el lavado de dinero lo cometíamos todos, no únicamente los narcotraficantes o secuestradores o criminales peligrosos, sino todos aquellos que equivocadamente manejamos dinero que no declaramos fiscalmente, como pueden ser los que no están inscritos y no declaran y gastan, pues todos están lavando dinero. Aquellos que están inscritos pero no declaran y gastan dinero, pues están lavando dinero. Y aquellos que están inscritos y declaran pero gastan más de lo que declaran, están en lavado de dinero, y al mismo tiempo todos los mencionados están en discrepancia fiscal. Eso nosotros lo empezamos a decir desde el 2004, y todo el mundo nos tiraba locos, no nada más los contribuyentes, sino también los contadores públicos y los abogados fiscalistas. Y hoy todo el mundo reconoce y acepta que podemos incurrir en discrepancia y en lavado de dinero cualquier persona, inscrita o no en el RFC, que tenga negocio o no tenga negocio, mayor o menor de edad o adulto mayor, cualquiera que gaste dinero que no ha declarado. Eso se acepta. Se tardó la sociedad 13 años en creernos, y hoy todo mundo comparte nuestro punto de vista. Esto que hoy estoy diciendo, que probablemente ustedes digan que estoy loco, que no es cierto, que veo moros con tranchetes, que nada más invento, que nada más asusto a la gente, esto, señores, sin duda alguna va a pasar, y bueno, yo espero que los mexicanos inteligentemente adopten pues conductas apegadas a derecho para evitar que esto ocurra. No habrá forma de salvarnos, Lo único, tú quieres que tus propiedades, dinero, negocios y libertad no las pierdas nunca. Tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales puntualmente. Habrá también que diga que yo trabajo para el SAT. No trabajo para el SAT, ¿verdad? Claro que no. Yo amo a México, amo a los mexicanos, y todo lo que digo pretende ir en beneficio de los mexicanos. Malamente yo podría recomendarte: sigue evadiendo, sigue sin pagar impuestos, sigue lavando dinero, sigue en discrepancia, porque yo estaría cooperando con el capital mundial y con el gobierno mexicano para que el día de mañana tengan pretexto para privarte de tus propiedades, ¿verdad? Y además, cuando te quiten tus propiedades, tú te vas a querer manifestar, y aquí está la forma en que te van a repeler y a controlar, con la fuerza pública, ¿verdad? Bien, entonces, la única forma que tú tienes para que el día de mañana no tengas que andarte manifestando y no haya necesidad y no haya posibilidad de que la autoridad aplique en tu contra el terrorismo y la ley de seguridad internacional, la seguridad interior, ¿verdad? La única forma es que cumplas con tus obligaciones fiscales, que pagues correctamente tus impuestos, que te des cuenta de que todo en la vida tiene un costo, de que desafortunadamente el pago de impuestos no es optativo, por eso se llama impuesto, te lo imponen y tú tienes que cubrirlo. Si tú cooperas al gasto público en la forma que la ley lo permite, vas a vivir con modestia. Sí, vas a vivir con modestia, pero vas a vivir tranquilo y no vas a perder todo lo que tienes. Si tú eres avaricioso, si tú no tienes medidas, si tú quieres seguir ganando millones, viviendo con una vida millonaria de lujos sin pagar impuestos, bueno, lo podrás hacer 3 o 4 años, pero al cuarto año
vas a ver las consecuencias, ¿verdad? Y verás cómo desafortunadamente tarde te arrepentirás. Bien, no te trato de convencer, simplemente te estoy dando mi postura y aunque suene yo de alguna manera medio fanfarrón, casi todo lo que he predicho, lo que he vaticinado en mis libros, en mis cursos y conferencias, casi todo ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Entonces, yo sé que esto va a ocurrir y bueno, no me creas, ya hablaremos en 2017, 2018 para ver quién tuvo la razón. Ojalá cuando hablemos todos los mexicanos tengan bienes y dinero, todos los mexicanos tengan trabajo, todos los mexicanos tengan el sustento, el pan en la mesa y todos los mexicanos vivamos con abundancia como debiera ser, ya que Dios nuestro Señor nos colocó en un verdadero paraíso terrenal. Sean felices, estimados amigos. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y un buen año 2018. Hasta pronto.